Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Ruth. Quiero contarle un caso que ya viví hace algunos años con mi hijo. Mi hijo actualmente pues ya está en secundaria. Esto que pasó pues ya tiene algunos años ya. Mi niño estaba chiquito, tenía 1 año y medio, 1 año 8 meses. Ya casi iba a cumplir los 2 años porque me acuerdo que ahora sí ya caminaba. Yo vivo actualmente en el estado de Tlaxcala. Me casé con mi esposo, pues mi esposo vive aquí, es de Tlaxcala, pero yo vivía en el estado de Puebla. Entonces, pues al casarme me vine a vivir con él a Tlaxcala. Mi familia se quedó en Puebla. Cada 20 días, cada mes íbamos a visitar a mi mamá. Nosotros no teníamos carro, entonces nos íbamos en transporte público. De donde yo vivo a donde ella vive es 1 hora, 1 hora 20. Y íbamos cada mes a visitarla. Nos íbamos un sábado y nos regresábamos los domingos. Y en una ocasión fuimos y ya cuando veníamos de regreso se nos hizo tarde. Normalmente salíamos de casa de mi mamá como eso de las 12, 1 de la tarde para llegar pues con luz todavía a casa. Y esa vez salimos de casa de mi mamá como a las 4, creo 4:30 por así. Ya casi iban a dar las 5 de la tarde, me acuerdo porque hasta le mencioné a mi esposo que ya era tarde. Me dice, pues ya vámonos. Y ya salimos y nos vinimos, nos despedimos, nos vinimos. Y ya cuando veníamos, ya que es como unos 40 minutos, ya casi íbamos a llegar a casa. En el transcurso, se paró el transporte, la combi, y subió una señora chaparrita, gordita, cabello corto, así, cortito, cortito su cabello. Y se subió y se sentó al lado mío la señora. Yo traía a mi hijo sentadito, venía despierto, lo traía en mis piernas y de frente a mí venía mi esposo y ella se sentó así, al lado mío de mi lado izquierdo. Y agarra y ya, se subió, siguió el transcurso la combi, como a los 5 o 10 minutos, la señora agarró su manita de mi hijo y agarra y dice, ay, dice, qué bonito está tu niño. Dice, ¿es el único? Y yo le dije, sí, es el único. Dice, ¿es el primero? Le digo, sí, es el primero. Y dice, está muy bonito, dice, muy gordito, porque mi niño era muy, muy gordito. Dice, muy gordito. Dice, ¿sabes? A esta edad, dice, todavía los niños tienen su sangre muy dulce. Y yo dije, sí, porque están chiquitos, les digo, son muy tiernos todavía. Dice, sí, sí, pero también su sangre, me volvió a repetir ella ahí. Y yo alcé la vista y me le quedé viendo a mi esposo, así como, pues no pasa nada, ¿no? Y agarra y me dice, oye, dice, pero no le veo ningún amuleto de protección a tu hijo. Dice, una medallita de San Judas, de la Virgen. No le veo ningún ojo de venado, dice, una pulserita roja, algo. Y agarro y me le quedé viendo a la señora y le digo, no, yo no soy católica, no creo en esas costumbres, en esas cosas. Y dice, ah, ¿no eres católica? Le digo, no. Dice, entonces, le digo, soy cristiana, vengo de familia cristiana. Ah, dice, entonces, tu hijo no está bautizado. Y le dije, no, no, no está bautizado. Nosotros ya nos bautizamos hasta que nosotros somos mayor de edad y decidimos si queremos bautizarnos o no. Dice, ah, ya. Dice, pero te recomiendo, me acuerdo que me dijo bien, dice, pero te recomiendo, muchacha, dice, que le pongas algo de protección a tu hijo. Y agarro, y ahí sí recuerdo bien, ¿no? Que le dije a la señora, no, yo confío en Dios y yo sé que Dios cuida de mi hijo y cuida de mí. Dice, no, sí, eso sí, tienes toda la razón. Dios Padre nos cuida a todos. Y le digo, sí, así es. Le digo, es por eso que yo no acostumbro ponerle nada a mi hijo. Dice, bueno, te voy a dar un consejo, muchacha. Dice, tómalo o no. Dice, pero yo te aconsejo, dice, en cuanto tú llegas a tu casa en esta semana, dice, lo más pronto posible, dice, cuando tú estés en tu casa, dice, busca ir por los basureros o a algún lugar, dice, o a alguien conocido, no sé. Dice, busca, dice, un cráneo, dice, de algún animal muerto, dice, de una vaca, de un perro, de lo que tú quieras, dice, un cráneo visible, grandecito. Ponlo en el techo de tu casa, dice. Con eso, dice, vas a impedir que las brujas, dice, o cualquier otro ser, dice, quiera hacerle daño a tu hijo. Entonces me acuerdo que yo así con una sonrisa burlona le dije, no, pues gracias, le digo, pero como le digo, yo ya no creo en eso. Alzó la vista y me le quedo viendo a mi esposo. Y mi esposo sí con su mirada de vieja loca. Y ya no, o sea,
pasó. Y dice, pero sí hazlo, muchacha, en serio, hazlo, dice, porque es una gran protección para él ahorita a esta edad. Y yo, sí, gracias. Y ya, o sea, por aquí termina de decirme su consejo la señora, agarra y paga su pasaje, pide la parada y se baja. Recuerdo muy bien que bajó en un pueblito ya muy cerca de donde nosotros vivimos. El pueblito a donde nosotros vivimos actualmente son 15, 20 minutos a lo mucho. Ya bajó la señora, nosotros llegamos a la casa, pasaron los días, pasó como una semana o 15 días, no sé, pero para mí fue poco tiempo. Empezamos a pasar cosas muy extrañas en mi casa, pues en ese entonces pues estábamos recién casados, era un cuartito de 4x4. Ahí tenía mi camita, tenía mi estufa, mi mesita, todo así bien acomodadito en un solo cuartito. Teníamos un corralito, una cunita donde dormía mi niño. Empezaron a pasar cosas muy raras. Después de la 1, 2 de la tarde, era insoportable. O sea, mi hijo no dejaba de llorar, lloraba, lloraba, lloraba. Yo no sabía ni qué hacer. Mi esposo lo cargaba. Nos pasábamos casi toda la noche tratando de que él se calmara. Pasaba las 4 o 5 de la mañana y era como él se venía a quedar calmado y se dormía. Mi esposo se paraba ya a las 6 de la mañana porque entraba a las 7:30 a su trabajo. Entonces, pues prácticamente, o sea, no dormíamos, estar con él. Así pasamos una semana cuando empezó lo peor. Después de una semana, después de que sus llantos y llantos, mi esposo decidió ponerlo mejor en nuestra cama, ¿no? Dormirlo en medio de nosotros dos. Después de esa semana me acuerdo bien que empezaron los casos más feos, ¿no? O sea, porque mi niño dormía en medio de los dos. En una ocasión mi esposo se despierta bien espantado. Dice, el niño, pero así bien espantado, dice, el niño. Cuando él grita al niño, yo reacciono, busco en medio a mi niño y no estaba. Entonces él prende la luz en ese momento y agarra, ¿dónde está? Le digo, no sé, pero ya los dos muy espantados, ¿no? Y chilla. En ese momento mi niño da un chillido y se agacha mi esposo y estaba abajo de la cama mi hijo. O sea, nuestra pregunta es, ¿cómo llegó en ese momento, no? Mi hijo ahí. Y ya mi esposo se metió hasta abajo porque estaba hasta el rincón. Ya se metió, lo jaló, lo revisó. Estaba bien frío, frío mi niño. Y dice, yo creo que ya tenía mucho tiempo en el suelo, dice, porque está muy frío. Y ya, dice, hay que tener más cuidado. Le digo, pues sí, le digo, pero no sé cómo se cayó. Le digo, el niño no rueda, no. Le digo, está en medio de los dos. Bueno, ya, esa noche pasó. La noche siguiente pasó lo mismo. La tercera noche ya yo como que ya más espantada, yo ya no quise dormir bien, me abracé a él así y dormitaba. La verdad, nada más dormitaba y estaba yo abrazándolo cuando de repente sentí que me lo empezaban a jalar. Fue cuando yo reaccioné, abrí mis ojos y mi niño ya nada más lo que yo tenía abrazado ya era prácticamente su cabellito, o sea, parte de su cabecita. Y agarré y lo jalé en ese momento y desperté a mi esposo. Y le digo, oye, es que está pasando algo muy malo. Dice, ¿por qué? Le digo, porque me estaban jalando al niño. Dice, ¿cómo que te lo estaban jalando? Le digo, sí. O sea, me lo estaban jalando de su pisito para desbarrancarlo otra vez. Y dice, ¿pero qué será? Le digo, no sé. Y ya, en ese momento lo jalé, lo acomodé otra vez y así lo abracé. Al otro día yo le marqué por teléfono a mi mamá y le empecé a platicar todo lo que habíamos pasado ya, lo que estábamos pasando. Y mi mamá me dijo, mira hija, dice, eso dice que ustedes están viviendo es cosa de brujería, me dijo mi mamá. Y le digo, ay, ma, si tú no crees en eso, le digo, me vienes a salir con eso. Dice, eso es una bruja, dice, que está ahí, dice, atacando al niño. Y le digo, pero bruja, le digo, ay, mamá, le digo, en esta época bruja. Dice, pues aunque no lo creas, hija, dice, es bruja, dice, lo que está haciéndoles daño. Mira, dice, antes de irse a dormir, dice, lean el Salmo 91 de la Biblia, dice, tú y tu esposo pónganse a orar o a rezar, como ustedes le digan. Y ya dice, vas a ver que así se van a ir tranquilizando las cosas. Pasó esa noche y yo le comenté a mi esposo, ¿no? En cuanto yo, fíjate que yo le comenté a mamá, me dijo, hiciéramos esto, pero pues mi esposo es católico, entonces me dijo, pues como tú veas. Entonces yo no le vi interés a él, ¿no? Lo dejé pasar, nos fuimos a dormir.
Llegó la noche, ya estábamos cansados, nos dormimos, en mi hijo en medio como siempre. Y esa ocasión fue fea porque mi niño otra vez me lo desbarrancaron de la cama, pero mi hijo empezó a llorar y fue cuando nos despertamos, otra vez prendimos la luz, mi hijo estaba abajo de la cama, mi esposo se metió. Al momento de que mi esposo sacó a mi niño, traía unos rasguñones en sus piernitas, así rasguñones como si un gato lo hubiese rasguñado así bien feo. Mi hijo lloraba y lloraba, pero bien feo que lloraba, pero temblaba. Mi esposo lo abrazó. En ese momento yo agarré mi Biblia, abrí mi Biblia y le digo, el ten. Y se la di a él, le digo, en lo que tú lees el Salmo 91, yo me pongo a orar con mi hijo en brazos. Cambiamos, o sea, él me dio a mi niño, yo le di la Biblia. Cuando mi esposo empieza a leer, o sea, no leyó ni dos renglones y mi esposo se cayó, o sea, se quedó en silencio completamente. Y agarro y le digo, ¿qué pasa? No se movía, estaba rígido completamente, no se movía, yo no sabía qué hacer, yo empecé a llorar. Mi esposo quedó como, pues no sé, o sea, tieso, quedó tieso, no hablaba, no parpadeaba, no nada. Yo con mi hijo en brazos, me acuerdo que afuera, en el patio, había un perro de mi cuñada, el perro empezó a aullar horriblemente. Mi hijo lloraba, lloraba y yo con él llorábamos, yo no sabía qué hacer y empezaron, el cuartito era de láminas y empezaron a rasguñar en la parte del techo. Se escuchaba horrible, o sea, cómo rasguñaban y rasguñaban. Y fue ahí cuando yo dije, ya basta, o sea, ya basta. Yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios fuerte, en un Dios poderoso. Y no vas a llevarte a mi hijo, no me vas a arrebatar a mi simiente. Y empecé a orar lo que me salía en ese momento. Empecé a clamar a Dios en ese momento. Y en el techo se escuchaba horrible, o sea, no dejaba, el perro aullaba, aullaba. Y de repente, ya no fue en el techo, sino en la puerta. Se azotaban sobre la puerta era pues de metal, se azotaban sobre la puerta atrás, así como cuando alguien quiere derribarla, se azotaban bien feo. Y yo seguía orando, y en una de esas, como pude, agarré y moví a mi esposo y le dije, reacciona, ayúdame, ayúdame, yo le pedí a mi esposo. Entonces mi esposo en ese momento como que él reaccionó y se me queda viendo y agarra y me dice, ¿qué? Y le digo, lee por favor el Salmo, léelo. Cuando él empezó a leer, esa cosa gritaba así, pero hagan de cuenta como cuando agarran a un gato y hacen, "Uah", pero así bien feo, así esa cosa. Y y mi esposo, antes ya de terminar el Salmo, esa cosa te escucho así bien tras, como de un trancazo en el techo, pero yo seguía aclamando a Dios y yo seguía pidiéndole a Dios que nos guardara, que nos cubriera con su sangre y de repente esa cosa agarra y suelta una carcajada, pero fue tal cual una risa de mujer, así ja 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 ja, y agarra y se escuchó bien como algo grande empezó a dar como que aleteo y tas, tas, así se empezó, como se escucharon como tres, cuatro aleteos y ya, se quedó todo tranquilo se quedó. El perro se cayó, o sea, se quedó en silencio el perro. Como los 10 15 minutos que pasó eso, llegó mi suegra, porque vivíamos ahí cerca, pero pues nada más era el cuartito que nos dividía, se puede decir. Llegó mi suegra, tocó la puerta y dice, ¿están bien? Y yo, sí, suegra, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, es que el perro no dejaba de ladrar, dice, de aullar muy feo, dice, pensamos que a lo mejor alguien se había metido, dice, escucharon como unos golpes. Y nosotros, no, suegra, todo está bien, gracias. Y dice, bueno, hasta mañana. Cuando agarra y se va mi suegra, mi esposo dice, ¿a qué horas son? Y revisa el celular, eran 4:45 de la mañana. Y ahí fue cuando yo le dije a mi esposo, ya ves, ¿cómo si es cierto entonces lo que mi mamá me dijo? Y dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues mañana platico con mamá. Y ya, arrullamos al niño, le dimos una lechita, lo acomodamos, pero pues ya no, esa noche ya, o sea, lo que quedaba ya de la noche ya no dormimos. Hasta ya al amanecer, como a las 10 11 de la mañana, yo le dije, le marqué a mamá, le platiqué todo lo que habíamos pasado. Vino mamá con un pastor, con el pastor de la iglesia donde ella iba. Le pedimos permiso a mi suegra, pues de que pasara.
Ella sí, no nos dijo nada. Sí, adelante, dices tú, es tu cuartito y tú puedes hacer lo que tú quieras. Pasó mi mamá, pasó el pastor. El pastor se puso a orar, a bendecir la casa, a cubrirla con la sangre de Cristo y que no permitiera pues que nada de lo que hemos estado viviendo nos volviera a ocurrir. Me recomendaron que todas las noches antes de dormir le pusiera la Biblia debajo de la almohada a mi niño y abierto en el Salmo 91 y que oráramos. Así lo seguimos haciendo y pues gracias a Dios nunca pasó nuevamente, nunca volvió a pasar nada. Y ya después, platicando con mamá, cómo fue que habían pasado las cosas, pues llegamos a la conclusión que esa mujer que subió esa vez en el transporte era, era la bruja. Y esa mujer me pidió que yo pusiera ese cráneo para darle una señal a ella, donde ella pudiera llegar y ver ese cráneo y decir, ah, aquí hay un niño. Esa fue la conclusión que nosotros llegamos. Realmente no lo sé, porque he escuchado casos donde dicen que para cubrirse de las brujas ponen que las tijeras en cruz, que ponen espejitos en las ventanas o que ponen un cráneo en el techo. Yo realmente no sé. Nunca puse ese cráneo, nunca lo hicimos, pero de que existen las brujas, existen. Mi niño, lo viví con mi niño en carne propia y es algo muy feo. Se sufre mucho, tanto por uno el miedo, como el miedo a que le quiten la vida, ¿no? A tu niño o le pase, pues sí, ¿no? Que le pase todo eso como lo maltrataba a ella, no sé. Son muchas cosas, amigos. Bueno, espero les gusten mis relatos y pues saludos desde Tlaxcala. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, la historia que yo tengo fue entre 2011 y 2016 que trabajé ahí en Lateral Extra. O sea, yo trabajé en esos años, pero no durante los 5 años me pasaron cosas, sino a veces. Primero empezó que unas compañeras me estaban diciendo que espantaban en la noche y que estaban escuchando ruidos y que había mucha plática entre ellas de que asustaban según ahí, o en el cuarto piso que era donde estábamos. Entonces yo no les hice mucho caso, como que las tiré al loco y dije, no, pues X, a lo mejor escucharon otra cosa o a lo mejor era alguien que estaba ahí, que fue una persona lo que escucharon o algo así. Yo no les hice mucho caso, hasta que un día lo primero que me pasó fue que en la noche, yo soy contador y hay un despacho de contadores, entonces se acostumbra de repente que te tienes que quedar a trabajar hasta la medianoche o hasta la 1 o 2 de la mañana, a veces con compañeros, a veces te quedas tú solo y así. Entonces, una vez en la noche bajé al segundo piso, que era el mezanín, donde estaban las maquinitas de que comprabas mugrero. Entonces bajé y luego cuando compré mi mugrero, luego cuando quería volver a subir al cuarto piso, le piqué al elevador para que se abriera, se abrió, entré al elevador, para esto ya era bien noche, eran como las 11 y estoy seguro de que no había nadie, al menos ahí en ese piso, que era el segundo piso, el mezanín. Le piqué al elevador, me metí, ya estando yo adentro del elevador, se empieza a cerrar la puerta y en ese momento escucho que alguien por fuera le pica al botón para que quiere subir, como una persona que le aprieta el botón que quiere subir. Entonces la puerta se estaba cerrando, cuando le aprietan el botón se regresa, se vuelve a abrir la puerta pues para que entre esa persona. Se me hizo súper raro y me asomé y no había nadie. Y literal no había nadie y no es como que alguien pudo haber salido corriendo o alguien de que se escondió porque no hay dónde esconderse, es en el segundo piso en la parte de los elevadores. Para salir de ahí tienes que abrir una puerta que te lleva a las escaleras y esa puerta suena, se escucha cuando se abre y cuando se cierra, la puerta de las escaleras de emergencia. Y también la puerta de entrada al segundo piso se escucha cuando se abre y se cierra bastante. Era una torre antigua y como que había botones y las puertas hacían ruidos. Entonces no había nadie. Alguien le apretó por fuera para que se volviera a abrir el elevador, pero no había nadie. Y cuando lo conté, mis compañeras me dijeron que eso también les había pasado a ellas. Y de día a mí me pasó de noche. Entonces ese día sí me dio un poco de miedo
Y fue así como que rápido terminé lo que tenía que hacer y me fui, porque sí sentí una vibra media extraña que no había sentido antes. Y ya me había quedado tarde, pero la sentí hasta ese día. En esa ocasión ya llevaba como año y medio trabajando ahí. Y luego la segunda cosa que me pasó fue, ellas ya me habían dicho que cuando te tocaba ir los sábados o que cuando te tocaba ir, quedarte en la noche solo, escuchabas como que alguien tecleaba. Ellas decían que escuchaban como que alguien tecleaba y así, pero no había nadie. Entonces dije, ay, no, no creo que sea cierto. Y una vez me tocó ir un sábado. eh, Tuve que ir un sábado. Podía trabajar de la casa porque teníamos laptop, pero tuve que ir el sábado porque tenía que sacar unos papeles que solo estaban ahí, un expediente de un cliente que solo estaba ahí en unos papeles. En esos años del 2011, 12, todavía no estaba lo de la facturación electrónica. Las facturas, la mayoría eran en papel y estaban impresas. Las tenías que escanear y cosas así. O sea, no era como que te metías al portal del SAT a descargar las facturas. Todavía eran en papel. Entonces fui, me puse a trabajar ahí un sábado, era durante el día, y empecé a escuchar, no escuché que tecleaban, pero sí empecé a escuchar que aventaban hojas de papel, como bonches de papel, así que los azotaban en la oficina, así, ¡pum! Como si agarraran un bonche de papel de esos de 500 hojas y los aventaban en la oficina. Y se me hizo súper raro porque yo me cercioré de que no había nadie. O sea, pasé pasillo por pasillo, mi lugar estaba hasta atrás y pasé pasillo por pasillo y no había nadie ese sábado. Los horarios que teníamos era de lunes a viernes. Entonces los sábados a veces iban algunos, algunos trabajaban desde casa, pero ese sábado en particular yo llegué, no sé, no llegué tan temprano, llegué como a la 1 de la tarde y no había nadie. Empecé a escuchar eso y sí me dio un poco pues de miedo. Lo primero que se me vino a la mente es ya me están espantando porque no hay nadie y no he escuchado a nadie. Entonces los ruidos siguieron, o sea, siguieron, se escuchaba que aventaban. Entonces agarré las cosas y me fui. Pero yo al irme, pasé pasillo por pasillo y chequé si había alguien en los pasillos y no había nadie, no había nadie. Entonces mejor me fui. Y ya lo último que me pasó, que fue lo más grave, fue una vez en temporada alta de anuales. En marzo y abril es la temporada alta de declaraciones anuales. Marzo, personas morales, y abril, personas físicas. Entonces era abril, estábamos con las anuales de personas físicas y un día en particular ya se acercaba el 30 de abril y la fecha de vencimiento. Y ya la última semana sí nos estábamos quedando como hasta las 2 de la mañana. Un día eh, yo me quedé tarde, mis compañeros se fueron, no sé, como a las 11 de la noche. El caso es que era como la 1:30 de la mañana, y yo seguía ahí, pero ya estaba yo solo. Y mi jefe, que fue el último en irse, me dijo, ya vámonos porque ya mañana le sigues. Eso fue como a la 1:30 de la mañana. Me dijo, ya nada más quedamos mi jefe y yo. Me dijo, ya vámonos Jorge, mañana le sigues. Ya, mañana le seguimos, ya vámonos. Y le dije, no hombre Alejandro, no, ya ahorita voy a acabar. Nada más acabo esta anual. Me falta como media hora y ya la acabo y ya me voy. Porque nada más quiero acabar esto. Y me insistió, me dijo, no hombre, ya vámonos, mañana le sigues. Y yo le dije, no Alejandro, ya nada más la acabo y ya. O sea, ya estaba adentrado en la anual, la quería acabar. Y así. Entonces me insistió, pero le dije que no y se fue y yo me quedé solo. Bueno, como a los 10 minutos de que se fue empecé a escuchar aullidos. Literal empecé a escuchar como aullidos ahí en el piso, por unos oídos bien feos. O sea, me dio muchísimo miedo. Sí, me dio miedo, la verdad. Lo que hice fue bloqueé mi computadora y me fui. Al principio creí que era como de algo de los ductos del viento, como algo de los ductos de ventilación que a lo mejor lo liberan el aire a cierta hora y por eso se escucha así. Yo nunca había escuchado nada así en esa torre, en ese piso, y ya tenía varias semanas quedándome tarde. Pero eso fue lo que pensé. El chiste es que los aullidos seguían y luego se escuchó más fuerte. Ya cuando se escuchó más fuerte, ahí sí dije, no, bye, esto ya está mal. Bloqueé mi compu, me fui y cuando salí de ahí, pues salí con miedo, pero no vi nada, y pues me fui. Y ya, en el 2016 dejé de trabajar ahí, me fui a trabajar a otro lado y
coincidió con que ese despacho se cambió a otra torre en ese mismo año, a los pocos meses de que me salí. Entonces pues ya los compañeros que tengo trabajan en otro lado, ya no están en la Torre Alestra, no sé. Esa torre, según yo, no es tan vieja, tiene, según lo que investigué en su momento, se construyó en el 90, 91. Entonces sí está vieja, pero no está tanto. Tiene 30 años, en ese entonces tenía menos, tenía como 25. No sé qué había ahí antes. No sé qué había antes ahí en Lázaro. Según yo, en los 70s y así, en Lázaro Cárdenas no había nada. Una vez alguien me dijo que en los 70s en Lázaro Cárdenas no había nada. Era la carretera, estaba pavimentada la carretera, pero de lado a lado era puro monte y era la carretera Saltillo. Entonces, no sé, yo lo que supongo es que antes de la Torre Alestra, pues ahí en ese espacio no había nada y no sé por qué espanten ahí, pero eh, sí, unas compañeras me habían dicho que espantaban y yo no les creía hasta que me pasaron esas tres cosas. Y sí, definitivamente sí hay algo raro. Sí hay vibras raras en esa torre de repente. Hola, yo también quería contarles algunas cosas que me estaban pasando en mi casa, que es muy raro. Ahorita estaba intentando mandar un audio y fue muy raro porque se parpadeó la luz de aquí de la sala y se apagó la tele de la nada. Y de repente se prendió sola de nuevo y el volumen súper alto. Pero donde hace eso la televisión, se me borra el audio. Y fue muy curioso, bueno, X. La primera cosa que nos pasó fue que eran como las 2:30, 3 de la mañana y se escuchó un silbido afuera. Estábamos yo y mi esposo despiertos. Este, y se escuchó un silbido de esas veces que pasa un cuate y te saluda, pero te silba, ¿sabes? Y mi esposo le contesta el silbido y ya después ya nos escuchó. Nos asomamos para ver quién era, o sea, al minuto. Y pues no había nadie. O sea, sí nos asomamos porque te das cuenta. Si llega alguien a saludarte, pues obviamente sales y como quiera, aunque se vaya, pues lo alcanzas a ver de lejitos. Pero bueno, no había nadie. En otra ocasión, antes de salir de mi casa, como yo había visto un meme en Facebook de esos de esos tontos que dicen, ay, sí, que el fantasma de mi casa vive gratis y que no hace ni madres y no sé qué. Bueno, yo por, no sé, la graciosa o así, o sea, por ridícula, antes de cerrar la puerta con llave, este, dije, ¿hay trapeas, porfa? Y les juro que sentí un escalofrío así como que, vergas, o sea, como si alguien te hubiera escuchado, ¿sabes? Y bueno, ya cerré la puerta y todo y nos fuimos, le platiqué a mi esposo en el auto y él, justo cuando le platiqué también sintió como el escalofrío. Y pues ya, días después de eso, yo estaba completamente sola en mi casa, no estaba ni mi esposo ni mi hija. Entonces me acuesto yo en la cama, en la recámara, y me acuesto así como que atravesada, ¿no? Como normalmente te acuestas. Y les juro que sentí como si alguien se hubiera sentado en la cama. O sea, ya ves que cuando alguien se sienta, pues sientes como que el colchón se hunde. Bueno, así sentí, se hundió tantito el colchón. Y yo dije, rayos, ¿quién se sentó? O sea, me asusté porque literalmente estaba yo sola. Entonces, solamente donde hice el movimiento para voltear, se levantó sin chinga el colchón. O sea, como si lo que se hubiera sentado se hubiera levantado en cuanto volteé. Y sí me asusté. Entonces me salgo yo a la sala. No sé si fue la paranoia o realmente sí pasó porque después escuché que tocaron la puerta. Yo pregunté quién es y no me respondieron. Y dije, ok, es normal que no te respondan porque pues, no sé, a lo mejor algún vendedor así eran las 9, 10 de la noche. Volvieron a tocar y donde tocan yo me asomo por la cocina para ver quién es y no había nadie. Y me asusté más porque intenté grabar y así, pero pues no salió nada en el video. Y fíjense que en otro día mi esposo estaba solo en la casa
y tenía un abaniquito pequeño que se conecta con un USB a la laptop. Entonces el abaniquito estaba en la laptop estaba encendida y él se acuesta en el sofá. Y entonces se enciende el abanico, se encendió a las 3 a.m., eso sí lo tenía en video, pero no sé si lo tenga todavía, lo dudo. Y de repente se apaga y lo vuelve a prender. Y luego se vuelve a apagar y se vuelve a prender y ya no se apagó. Pero fue súper raro porque fue exactamente a las 3 a.m. Fue muy raro. Y bueno, lo último que nos pasó fue que una de las vecinas le regaló a mi hija una muñeca. Muñeca, te estoy hablando de unos 30 centímetros, es decir, era grandecita. Y mi hija nos dijo que esa muñeca le hablaba y que le decía que la iba a matar, algo así. No grabé a mi hija, pero así fueron sus palabras, porque yo le dije, ¿por qué no juegas con tu muñeca? Porque con los nenucos jugaba súper bien, tiene 2 nenucos. Y me dice, en sus palabras, se las voy a repetir, decía, no quiero esa, me va a alar. Y yo, ¿qué? ¿Que te va a matar? No, me ala y me va a matar, algo así. Y yo sentí el escalofrío porque esa muñeca siempre nos dio mala vibra, o sea, jugó con ella en el ratito que se la dieron, pero ya después ya no la quiso y así duró un tiempo. Y cuando nos dijo eso, que la muñeca le hablaba, mi marido la agarró y la fue a tirar lejos. Y ahorita les juro que estamos con el miedo de que la muñeca nos llegue a aparecer algún día por aquí o así. No sé, es raro. Pero, saben, yo soy de Linares y se cuentan muchas historias de Linares, de la Petaca y así. Y esta señora es de Linares y es de la Petaca. Y curiosamente, cada que vamos a la tienda o así, nos piropea, al menos a mí y a mi hija. No, que estás bien chula y que estás bien guapa y que qué bonita y que no sé qué. Y o sea, está bien que te chuleen y eso, pero así como de que, ay, es que estás bien chula. O sea, con ojos como tipo de amor o no sé, como si te las estuviera diciendo un enamorado. Y mi esposo nos dio miedo y de hecho nos dijo que ya no fuéramos a la tiendita esa a comprar cosas. Pero sí, en sí es eso. Pues raro. Y lo que pasó ahorita de las luces y eso, cuando estaba contando el otro audio, también fue raro. Muy, muy, muy raro. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.